Buen día, buenos días. Antes que nada, gracias por venir a este primer seminario científico de este nuevo curso. Con este seminario, con el ponente que tenemos hoy, damos por iniciados los seminarios científicos de este curso 2017-2018 de la Cátedra Fundación Quaes, de aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. La verdad es que el año pasado fue un éxito, es decir, fue un placer el poder firmar esta cátedra con la Fundación Quaes, la Universidad Politécnica de Valencia, y el poder iniciar esta serie de tareas de divulgación científica en el marco de los seminarios científicos que organizamos el año pasado, así como la jornada científica que organizamos a mediados de mayo y las diferentes actividades que hemos ido haciendo a lo largo del curso en el marco de esta cátedra. Pues con el seminario que tenemos hoy damos por iniciado la serie de actividades que vamos a realizar a lo largo de este curso 2017-2018. Y bueno, primero agradecer a la Cátedra Fundación Quaes el apoyo que está realizando en esta Universidad Politécnica para dar a conocer los valores y la investigación y la divulgación científica que está en el marco de esta cátedra. Y bueno, ya sin más preámbulos, pasamos ya a lo que es la ponencia, que es lo interesante hoy. Y nada, muchas gracias por venir. Entonces, el ponente que tenemos hoy es el doctor Miguel Ángel González Ballester. Llevo aquí una chuleta donde me he estudiado su currículum. Todas estas cosas que pasan cuando uno va cogiendo edad, pues también va cogiendo solera, ¿no? Y entonces, bueno, hace falta una chuleta. Miguel Ángel es nuestro recién director de la Cátedra Fundación Quaes en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Por tanto, es mi equivalente a la Pompeu Fabra. Esta es la segunda cátedra de la Fundación Quaes que firma con una universidad pública así, en España. Y bueno, Miguel Ángel González Ballester es profesor de investigación y CREA en el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y además es director de esta cátedra Fundación Quaes allí en la Universidad Pompeu Fabra. Miguel Ángel es doctor por la Universidad de Oxford y en el 2001 se fue a Japón a una estancia de 2 años trabajando en el Toshiba Medical Systems gracias a un premio que ganó en cuanto a investigación o innovación de investigación de Toshiba. Tras su paso por Japón, se fue a l'INRIA, Sofia Antípolis, a la Côte d'Azur, en Francia, al sur de Francia. Muy bonito, pero además un polo tecnológico y científico muy potente y trabajó liderando un grupo de análisis de imagen y modelado computacional. En 2004 se unió a la Universidad de Berna, en Suiza, dirigiendo también un grupo de intervención quirúrgica y modelado matemático e imagen médica. Y entre 2008 y 2013 fue el director del área de desarrollo en imagen médica de la empresa Alma IT en Barcelona y desde 2013 es profesor ICREA en la Pompeu Fabra. Además, desde el año pasado lidera el Barcelona MedTech, que es el Barcelona Center for New Medical Technologies, que se creó en el marco de la Universitat Pompeu Fabra con la Generalitat de Cataluña, con el fin de proporcionar una plataforma interdisciplinar y translacional en ingeniería biomédica. Bueno, la charla que nos va con la que nos va a deleitar hoy Miguel Ángel trata las tecnologías computacionales para la salud y, bueno, simplemente agradecerle que esté aquí hoy con nosotros y esperemos que la podamos disfrutar todos. Aprovecho para deciros si tenéis alguna duda, inquietud, sugerencia, pregunta, aprovechad, ya que la tenemos aquí, y al final de la charla le fusiláis a preguntas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir a la charla. Realmente es un placer venir aquí a Valencia siempre. Para mí es como volver a casa, yo soy de Castellón, entonces el tema de venir aquí y ver pues, todo lo que se mueve en la comunidad valenciana siempre es, para mí es especial, ¿no? Y realmente la actividad de la Politécnica de Valencia en temas de ingeniería biomédica y áreas relacionadas es siempre impresionante, ¿no? Y veo que cada X tiempo que vuelvo hay nuevos edificios, nuevos departamentos, nuevas actividades y realmente quiero felicitar el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Es espectacular. También en cuanto a docencia, porque nosotros en la Pompeu Fabra desde hace poco estamos promoviendo pues, los grados, los másters en ingeniería biomédica y temas relacionados. Y aquí pues tenéis ya unos desarrollos pues, más largos, durante más años, de los cuales pues, hemos ido aprendiendo nosotros, ¿no? Creo que son ejemplos a seguir. El plan que tengo para la charla de hoy es explicar un poquito un rollo de cosas que hacemos, ¿vale?
Entonces, lo que diría es, si tenéis cualquier pregunta o si hay algo que lo estoy explicando muy mal y no os enteráis, pues me paráis, ¿vale? Porque además voy a ir cambiando de tema. Igual voy a hablar de análisis del cerebro que de cosas de ortopedia, ¿no? Entonces, pues cuando queráis me paráis, ¿vale? Título genérico, tecnologías computacionales para la salud. Y como bien decía David, pues está en el contexto de la Universitat Pompeu Fabra. Somos una universidad pequeñita en cuanto a número de personas. Tenemos unos 10.000 estudiantes en total de toda la universidad. Es una universidad joven, tenemos 25 años, que comparado con universidades tradicionales de toda España, pues obviamente acabamos de nacer. Pero bueno, empujamos, intentamos hacerlo lo mejor posible. Lo bueno de ser jóvenes también es que tenemos investigadores y profesores que de alguna forma vienen de ámbitos no tradicionales. Tenemos mucho faculty de fuera. La composición, por ejemplo, de mi departamento es aproximadamente 66%, 2/3 del departamento es extranjero. Con lo cual, pues esto también da cierto caldo de gente que ha tenido experiencia fuera, que ha ido haciendo cosas, ¿no? Y bueno, nos movemos mucho. Lo que veis la parte de arriba es el departamento donde yo estoy físicamente, que es el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que básicamente es el departamento de ingeniería. Al ser una universidad pequeñita, tenemos un departamento de ingeniería. Aquí tenéis, no sé, 100 o algo así. Lo que veis abajo, que está ahí en la playa, súper guay, es donde están los médicos, ¿no? Entonces es el Departamento de Salud y Ciencias Experimentales. También hacen mucho trabajo de biología y cosas por el estilo. Aquí están ahora montando el sitio del European Molecular Biology Laboratory en Barcelona, que es una entidad europea realmente potente y que se va a asentar también en nuestros edificios, ¿no? Y muestro estas dos partes porque el trabajo que hacemos en ingeniería biomédica en la universidad lo hacemos muy a pie entre los dos departamentos. Entonces tenemos muchas colaboraciones, el grado es conjunto, intentamos aprovecharnos de las infraestructuras, los laboratorios, etcétera, de la parte bio y a la vez pues hay mucha actividad también de ingeniería en el departamento de salud. Realmente hay una composición de los departamentos que es muy poco típica, ¿no? Entonces, bueno, todo esto era simplemente para poner el contexto. Dentro de nuestro departamento hay, en particular, lo que ha comentado David, una unidad de investigación que llamamos BCN Medtech, por darle un nombre así llamativo, que es básicamente la unión de 5 grupos de investigación que tenemos en el departamento, que trabajan sobre temas relacionados, temas que tienen que ver con análisis de imagen médica, análisis de señal, simulación computacional, elementos finitos, todo este tipo de cosas, biomecánica, cirugía guiada por computador, robótica quirúrgica, instrumentación quirúrgica, de alguna forma todo lo que es el entre los datos del paciente, la imagen, la señal, datos clínicos, etcétera, y toda la ingeniería que le podemos ir añadiendo, ¿no? A nivel de analizar las imágenes, de meter cacharros, de ayudar al cirujano, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente para poner las caras de la gente, el grupo en el que yo estoy principalmente es el que llamamos Symbiosis, Simulation, Imaging and Modeling for Biomedical Systems. Está dirigido por Gemma, Piella y yo mismo. Hay un grupo muy focalizado en cardio, en simulación y tratamiento de patologías cardíacas, que es el grupo dirigido por Bart Binance y Oscar Cámara, que es el grupo Physense. Y luego pues un grupo que está más relacionado con hacer hardware, es el grupo de Biomedical Electronics, dirigido por Tony Borra, que ahora recientemente le dieron un proyecto ERC, que para los que estéis trabajando en investigación esto os sonará, para otros pues igual no tanto, que son proyectos europeos, digamos, de bastante renombre, y en particular se lo dieron por su trabajo en prótesis implantables para recuperar el movimiento en gente con parálisis o con problemas musculares. Entonces, digamos que son toda una serie de pequeñas agujas, pequeños filamentos que insertas en los músculos y que puedes controlar para, de alguna forma, pues, recuperar el movimiento para la gente que tiene parálisis. Y luego, bueno, lo que decía, está el grupo de Jerome, que veremos algunos ejemplos de simulación biomecánica, etcétera, y Ralph, que hace más pues, análisis de señal. También, para acabar un poco en lo que es el contexto, una vez más agradecer el apoyo de la Fundación COAES y
la confianza en establecer esta cátedra que está comenzando y de la cual pues también tenemos mucho que aprender de la experiencia previa un poco que nos lleva David en ir montando actividades junto con la cátedra. Entonces, si os parece, empiezo por poner cosas un poquito más en concreto. Empezaré con un ejemplo de un proyecto, porque me parece que es un ejemplo un poco típico de cosas que hacemos, que toca los distintos aspectos no sé, de temáticas que tocamos, ¿no? Como vienen a ser el análisis de imagen, el crear modelos virtuales con el ordenador y poder hacer simulaciones de cirugía, cosas por el estilo, y que creo que bueno, puede ilustrar un poco las distintas cosas que hacemos. Y luego pues seguiré dando algunos otros ejemplos. Este proyecto en particular, a ver qué me ha pasado. Ahora. Este proyecto en particular es un proyecto europeo, bueno, era un proyecto europeo, se acabó hace poco, focalizado en implantes cocleares. No sé si estáis familiarizados con lo que son los implantes cocleares. Son unos implantes que se ponen en pacientes que tienen pérdida auditiva moderada o severa, o sea, pacientes que no se pueden beneficiar realmente con lo que sería una prótesis típica de ampliación de sonido, ¿no? Entonces, son unos implantes que se ponen en el paciente, tienen una parte externa que lleva el micrófono, en el cual pues, capta los sonidos y de alguna forma pues, los procesa y los convierte en señales eléctricas. Y estas señales eléctricas se traspasan a la parte interna del implante, ¿vale? Y este implante, como veréis aquí, tiene un electrodo, una parte alargada, que es esta parte de aquí, que se implanta dentro de la cóclea. La cóclea del paciente, que como sabéis es el órgano que se encarga de pues, interpretar las señales, la audición, y convertirla en señales que van al cerebro, en estimular los nervios que van al cerebro para que las convierta en reconocer palabras, cosas por el estilo. Entonces, en particular, el nombre del proyecto era este. Como veréis, habla de High Resolution Image-Based Computational Inner Ear Modeling for Surgical Planning of Cochlear Implantation. Es un nombre así un poquito largo del proyecto, pero que básicamente, como veis, habla de imagen, de analizar imágenes. Son cosas que hacemos nosotros y vosotros aquí también. Habla de hacer modelos computacionales del oído interno, porque la cóclea está ahí. Habla de hacer surgical planning, de hacer softwares o de hacer de alguna forma modelos, impresión 3D, todo tipo de técnicas para poder simular la intervención antes de estar en el quirófano, ¿no? Y poder hacer que cuando vaya el cirujano a hacer la intervención tenga una visión muy clara de qué tiene que hacer y que pueda explorar distintas alternativas de tratamiento, ¿no? Y se focaliza en implantes cocleares. Entonces, cosas que hemos hecho en este proyecto. Este es un proyecto que coordinaba yo era el director del proyecto, un proyecto europeo así un poquito grande. Hay toda una serie de, digamos, temas que son curiosos de la cóclea y que, bueno, el estar metido en este tipo de proyectos pues también te hace que aprendas anécdotas o cosas curiosas sobre la vida, ¿no? Entonces, en particular, la cóclea es un órgano muy interesante. Un órgano que, como veis aquí, está unido también al laberinto, a los órganos del equilibrio, ¿no? Y que tiene muchas terminaciones nerviosas, que son las que van al cerebro, ¿no? Cosas curiosas de la cóclea. Primero, cuando naces, tu cóclea ya tiene la forma, el tamaño, etcétera, que tiene hasta que te mueres. No crece. Es un órgano que ya está formado. Lo cual, a la hora de planificar tratamientos en pacientes pediátricos, que es una proporción muy grande de los pacientes, o sea, normalmente la pérdida auditiva, o sea, los implantes cocleares se hacen en pacientes de alrededor de 2 años o así. Estos son un poco casos típicos. Cada vez más hay pacientes también de avanzada edad, porque la gente vive más años y poco a poco pues, tiene achaques y bueno, se van tratando, ¿no? Pero obviamente hay tipos de intervenciones, como las intervenciones craneomaxilofaciales o cosas por el estilo, que siempre tienes que tener en cuenta que el paciente va a crecer y entonces pues tu implante va a tener que adaptarse a ese crecimiento. Bueno, aquí no, son cosas que bueno, son curiosas, ¿no? Otras cosas interesantes de la cóclea. La cóclea tiene esta forma de caracol, ¿vale? Y el rango de sonidos que capta está relacionado con esta forma, de alguna forma. Si
Si podéis imaginaros que los sonidos, las vibraciones que inducen los sonidos, se mueven dentro de la cóclea está llena de un líquido, y este líquido va vibrando con las vibraciones que inducen los sonidos, y aquí hay una membrana, que aquí apenas se ve, que es la que capta estas vibraciones y estimula ciertas células que hacen que vayan al cerebro. Las vibraciones que estimulan la cóclea al principio de la cóclea, aquí en la parte baja, corresponden a altas frecuencias, son sonidos agudos. Y tal como subes en la cóclea, vas captando sonidos más graves. Entonces, en la punta de la cóclea corresponde a las bajas frecuencias, a los sonidos bajos. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque en función de la pérdida auditiva que tiene el paciente, que normalmente es primero en agudos que en bajos, puedes planificar tratamientos personalizados. Puedes decir, pues voy a hacer la intervención de la manera menos invasiva posible para solo atacar el principio de la cóclea, solo recuperar el rango de sonidos agudos e intentar mantener la audición natural en la parte de sonidos bajos. Bueno, cosas a ver. Simplemente esto, cuando se planifica una intervención de implantación coclear, las imágenes que se tienen de rutina de los pacientes son imágenes de baja resolución en comparación al tamaño de la cóclea. Entonces, como veis, pues no se ven muy bien estos órganos internos, dónde está la membrana, dónde están las terminaciones nerviosas, etc. Esto obviamente pues es un impedimento para poder hacer planificaciones específicas para el paciente, para hacer la intervención lo más ajustada posible, ¿no? Por otro lado, hay dispositivos como estos micro-TACs, micro-CT, que tienen resolución muy alta, pero son ex vivo. Tú puedes sacar este tipo de imágenes en cadáveres. Entonces, la idea principal de este proyecto era ver si podemos aprovechar este tipo de datos, tener un montón de ejemplos de cócleas, de cadáveres o de muestras que tengan en departamentos de anatomía, etcétera, y en base a muchos ejemplos aprender cómo son las cócleas en general y cuál es la variabilidad anatómica y hacer un poco pues, de modelos que nos permitan paciente utilizando estos modelos. Ahora lo explicaré otra vez con un poquito más de detalle. Lo primero que teníamos que hacer es tratar con este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes de micro-CT son de muy alta resolución, lo cual es genial, pero eso también quiere decir que son imágenes muy grandes. Tienen muchos voxels, muchos píxeles y tienes que hacer algo con ellos, ¿no? Tienes que intentar detectar las distintas estructuras. En algunos de los datos serán unos 20 gigas cada imagen, con lo cual pues tenemos que hacer métodos que sean suficientemente ágiles y suficientemente flexibles para poder tratar con imágenes tan grandes, ¿no? Entonces, bueno, Esmeralda Ruiz, que es una postdoc en mi grupo, estuvo trabajando en este tipo de algoritmos de procesado, métodos que detecten estructuras automáticamente, que detecten dónde está la membrana, las terminaciones nerviosas, etcétera. En particular, para el que tenga un poco de curiosidad y background de procesamiento de imagen, utilizábamos métodos basados en grafos, son métodos de random walks, que lo que hacen es crear una especie de mapa, una especie de grafo de las relaciones entre los diferentes píxeles de la imagen, con pesos en función de si son similares o si son distintos, y utilizan ciertas técnicas de optimización para llegar a encontrar la segmentación final de la imagen. Muy rápido, ¿eh? Si queréis detalle, por supuesto, lo puedo explicar más en detalle. Pues con esto ya teníamos, para un montón de ejemplos, un montón de casos, tenemos este tipo de segmentaciones, este tipo de modelos. Una vez segmentados muchos de estos pacientes, podemos aprender nuestro modelo estadístico, que es lo que decía de aprender pues, cuál es la forma promedio de la cóclea, cuál es la variación alrededor de la cóclea. No sé si vosotros hacéis este tipo de técnicas o habéis estudiado, depende de quién, ¿no? Por ejemplo, el análisis de componentes principales, no sé si os sonará, intenta de alguna forma resumir datos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, viendo la audiencia aquí, y si ahora digo, voy a hacer un análisis de componentes principales de vosotros, diría, a ver, la audiencia en general está aquí,
Si tuviera que localizarla en un punto en Google Maps, pues pillaría ahí al lado de la cámara, por el centro, ¿no? Sería la media, ¿vale? Y esto resumiría dónde está esta audiencia, ¿no? Esto es la media. Ahora, si quiero más detalle, podría decir, vale, pero hay más a lo ancho que a lo largo. Con lo cual, pues podría decir, está en este punto, pero en esta dirección, ¿vale? Entonces tendría un punto y un eje, que me resume dónde está la audiencia, ¿vale? Si quiero más detalle todavía, pues diría, vale, está en esta dirección, pero también hay gente en esta, con lo cual haría un vector más cortito, porque sois menos en largo que en ancho, y en esto me resumiría más todavía. Entonces, pues simplemente con un punto y dos ejes resumiría toda la distribución de gente. Esto lo hacemos con los datos que tenemos. ¿Qué tenemos al final? Pues tenemos una cóclea promedio, la forma de la cóclea típica, ¿no? Que sería un poco pues, el promedio de todas las cócleas que hacemos. Calculamos la media, ¿vale? Y luego estos ejes de variación que nos permiten explorar el espacio de forma, nos permiten variar la forma de la cóclea, ¿vale? Y generar, digamos, cócleas sintéticas. Entonces, si digamos que, por ejemplo, el primer modo de variación es el tamaño, por poner un ejemplo, el tamaño nunca es realmente porque nos lo cargamos, pero digamos que el primer eje tiene que ver con el tamaño, tendríamos la media, y si nos movemos en el eje principal, la cóclea iría creciendo hacia una dirección, iría decreciendo hacia la otra. Si es un giro, pues iría girándose hacia un lado, girándose hacia otro. Esto simplemente para decir que al final acabamos con un modelo muy compacto, un modelo que simplemente tiene la media y un par de coeficientes para decir, pues, un peso al primer modo, un peso al segundo, etcétera, y solamente con estos valores podemos generar muchas formas de cóclea que de alguna forma son formas realistas. ¿Qué queremos hacer con este tipo de metodologías? Pues teniendo estos modelos podemos generar muchos pacientes virtuales, podemos generar un montón de cócleas, pero de una forma más interesante podemos pillar la imagen del paciente que tenemos, que es de baja resolución, recordemos, no tienen todos los detalles de dónde están las estructuras específicas del paciente, y encontrar qué forma dentro de este modelo se ajusta más a esta imagen. ¿Qué forma de alta resolución explica mejor la información que tenemos de baja resolución? Entonces, lo que acabamos teniendo es un modelo de alta resolución específico del paciente, con el cual pues, podemos divertirnos, hacer simulaciones biomecánicas, todo tipo de cosas, y además pues, tendremos algún tipo de cuantificación de nuestra certeza, de nuestra incertidumbre en esta estimación, para decir, pues bueno, creemos más o menos en esta estimación que hacemos. Vale, bueno, paso un poquito más adelante. ¿Qué hacemos con estos modelos? Entonces, pues tenemos especificaciones y modelos CAD de los implantes, que nos los pasan los fabricantes de implantes cocleares. En particular, trabajamos en este proyecto con un fabricante de Austria, que es el número 2 del mundo en implantes cocleares. Podemos hacer distintos tipos de cosas. Pues podemos simular la inserción. Podemos hacer una simulación mecánica, sabiendo las propiedades de los materiales del implante y sabiendo que la cóclea, pues la pared de la cóclea es hueso, básicamente. Podemos hacer este tipo de simulaciones de cómo queda el implante una vez dentro de la cóclea. Podemos simular distintos modelos o distintos fabricantes o distintas configuraciones de implantes, con lo cual este tipo de cosas, antes de llegar al quirófano, antes de llegar a la intervención, nos permiten explorar distintas alternativas de tratamiento. Luego, bueno, esto es un poquito más técnico, ¿no? Una vez hechas estas simulaciones de inserción, generamos una malla de elementos finitos que nos permite hacer otros tipos de simulaciones, más de la función del implante coclear. Al final queremos simular, si hacemos cierto tipo de inserción, cierto tipo de tratamiento, qué capacidad auditiva podría tener el paciente. Entonces no nos sirve solo con insertar, también tenemos que hacer la simulación eléctrica. Para poder hacer esto, pues bueno, hay todo un pipeline para generar la malla de elementos finitos, que los que trabajan en esto saben que no es del todo evidente. Luego podemos hacer simulaciones de la estimulación. Aquí lo que tenemos sería la membrana basilar aquí, la membrana que está dentro de la cóclea y el electrodo insertado, así esquemáticamente. El electrodo tiene distintos puntos que pueden estimular eléctricamente. Si os acordáis, había dicho que al principio de la cóclea están las frecuencias altas
y arriba están las frecuencias bajas, entonces en función de qué electrodo actives, estarás estimulando un tipo de sonido. Y tienen toda una algorítmica para ver qué estimulación eléctrica hacer para traducir el sonido que capta el micrófono en estimulaciones eléctricas para el paciente. Entonces, pues todo este tipo de cosas las podemos simular la estimulación que hace, aquí no se ve muy bien, pero bueno, se ve el campo eléctrico que se genera alrededor de esta estimulación eléctrica, pero bueno, al final esto no deja de ser una estimulación eléctrica en tu cráneo, ¿no? De ahí a pasar al cerebro hay que tener en cuenta también las fibras nerviosas. Tenemos los que simulan las fibras nerviosas con su soma, su axón, sus capas de mielina, todo lo demás, que nos permiten simular pues, qué estimulación eléctrica hace que se active el nervio y que te genere el sonido, ¿no? Solo por curiosidad también, esta investigación también lo hemos aplicado en colaboraciones que tenemos con NASA en las afueras de San Francisco, NASA Ames, ahí al lado de Google, para otras cosas, pero bueno, tienen que ver más con estimulación del cerebro, muy similar a Deep Brain Stimulation. Pero simplemente para decir que este tipo de trabajo es aplicable no solo a implantes cocleares, sino también a otro tipo de patologías. En particular, cosas que estaban interesados ellos y que aplicamos también al estudio de implantes cocleares, es qué pasa con gente que tiene neuronas degeneradas, que tiene la capacidad de hacer esta estimulación de alguna forma pues, patológica, ¿no? Y pues podríamos hacer estimulaciones y simulaciones para todo un rango de pacientes virtuales. Otras cosas, bueno, tenemos este estudiante que se llama Jordi Puigbo, que él trabaja en colaboración con otro grupo de UPF, que es un grupo más de inteligencia artificial y cognición. Es un grupo que lo que quiere hacer es sistemas de inteligencia artificial que tengan conciencia y que de alguna forma sientan, ¿no? Y luego los implementan en robots que hablan contigo y estas cosas, ¿no? Entonces, en particular, el trabajo de Jordi, lo que estamos haciendo es ver qué pasa una vez tenemos estas estimulaciones que van hacia tu cerebro, esto cómo se traduce en la función del cerebro, en las distintas capas que de alguna forma pues, hacen que tu sonido llegue a convertirse en una actividad lógica, ¿no? Pero bueno, meterse en este tema sería un poquito divergir, ¿no? Hasta aquí un poco me he centrado en qué cosas podemos hacer específicas para el paciente. Si tenemos un paciente, pues podemos generar este tipo de modelos específicos para el paciente en base a imágenes médicas que tenemos del paciente y podemos planificar tratamientos, planificar alternativas y bueno, ver cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Dándole un poquito vuelta a la tortilla, también podemos utilizar este tipo de técnicas para ayudar al fabricante de implantes. Porque los modelos estadísticos, si os acordáis, lo que tenían es una forma promedio y luego pues una forma de generar distintas formas, generar variaciones alrededor de esta forma promedio. Con lo cual podemos explorar cuáles son las formas en una población. Podemos generar muchos pacientes virtuales, ¿no? En particular, con el fabricante lo que estábamos haciendo es ver los parámetros de diseño del implante y ver pues, cómo diseñar implantes que se ajusten lo máximo posible al rango de variabilidad que tiene la población. De alguna forma, elegir el rango de productos que pondrá en el mercado el fabricante para que en general sean mejores para la población. Y bueno, con esto pues un poco cierro la descripción de este proyecto. Como comentaba, es un proyecto en colaboración con otros partners en Dinamarca, en Suiza, en Austria y también una empresa aquí en España. Y ahora pues pensaba pasar a otros temas, si os parece. No sé si tenéis alguna duda en particular sobre este proyecto. Sí. Que necesitabais muchas imágenes de cócleas de personas supongo que sería para generar un sistema a partir del cual tú introducirías características de lo que sea de un paciente vivo que tiene problemas de audición y que genere el modelo de su cóclea en concreto. Sí.
Sí, esto es, sí. Hay dos puntos antes que has mencionado. Uno es la necesidad de muchas imágenes para que tu modelo sea capaz de captar la variabilidad de la población, porque si solo tienes 2 casos, pues no será suficiente, ¿no? Ciertamente, bueno, ahora tenemos un modelo con, no me acuerdo ahora exactamente, unos 40, 50 pacientes, entonces no es suficiente para todo el mundo, pero bueno, nos da una base. Y luego el ajuste al paciente en particular se puede combinar información clínica, como tú decías, información del paciente y por supuesto también la imagen del paciente, porque a estos pacientes siempre se les hace una imagen de baja resolución, con lo cual ya tienes información para ayudarte a hacer ese ajuste del modelo. Esto hemos hecho estudios con distintos fabricantes, distintos tipos de imagen y esto para cuantificar un poco cuál es la precisión de la estimación que hacemos. Entonces lo que hacíamos era tener, por ejemplo, en algunos casos teníamos el cadáver, el trozo del cadáver, le hacíamos imagen en alta resolución y también en baja resolución, creábamos el modelo estadístico con todos los datos que tenemos menos esa imagen, y hacíamos la estimación. Entonces con esto pues teníamos la imagen a alta resolución de verdad del paciente y la estimación que nos hace el método de la alta resolución y podíamos compararla, ¿no? Para ver un poco cuál es el error que nos da. Y los resultados eran bastante prometedores, digamos. ¿Algún otro tema? Si no paso, luego por supuesto podéis hacer otras preguntas sobre esto también, bueno, ahora voy a tocar a otros temas, otras cosas que hacemos. Simplemente he empezado con este proyecto porque nos da la idea de que trabajamos en procesado de imágenes, trabajamos en la generación de modelos computacionales, en hacer simulaciones y en trabajar junto con los cirujanos o junto con los médicos que tratan al paciente en optimizar los tratamientos. Análisis del cerebro. En particular, nosotros trabajamos bastante con la Fundación Pascual Maragall en cosas de Alzheimer y con, bueno, otro tipo de patologías del cerebro como la epilepsia, ¿no? En común, en cuanto a aspectos metodológicos, hay toda una línea que siempre es interesante y siempre se están haciendo nuevas contribuciones, que es la segmentación de imágenes, que como sabéis, la segmentación de imágenes consiste en, una vez tú tienes la imagen, aquí la imagen del cerebro, hacer que el método, el ordenador, identifique automáticamente dónde están las distintas partes del cerebro. Dónde está la materia blanca, la materia gris, las distintas estructuras, y hacer un método pues, que te acabe teniendo pues, un mapa de dónde está cada estructura, ¿vale? Luego, en función de la patología, pues tú podrás hacer distintas cosas con este mapa, obviamente. Hay patologías para las cuales querrás simular tratamientos, hay otras que simplemente querrás cuantificar cómo es esta estructura. Si esta estructura se ha degenerado, pues cuál es el cambio en el volumen de la estructura. Focalizándose más en la parte metodológica, la parte más ingenieril, digamos que ha habido un cambio de paradigma un poquito en los métodos de segmentación. La gente que trabaje en análisis de imagen, en computer vision, en todas estas cosas, en los últimos pocos años, un par de años, ha habido un cambio brutal hacia técnicas de machine learning. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que antes tú tenías tus algoritmos, tus métodos, en los cuales tú ibas diciendo, vale, yo veo aquí en la imagen que hay cosas que son un poquito más grises, veo que hay como un cambio, una cierta estructura, un cierto grosor, ¿no? Y esto tú lo traducías a un método, lo traducías a unas métricas, ¿no? Tú te decías, como hay un cambio de intensidades, voy a utilizar el gradiente. Y como hay un grosor, voy a utilizar algún tipo de restricción en la distancia entre las estructuras, ¿no? Entonces te ibas montando tu algoritmo en función de este tipo de razonamientos. ¿Qué pasa últimamente? Que gracias a gente como Google, Amazon, etcétera, que tratan datos masivos, ¿no? Tratan con bases de imágenes y bases de información enormes, técnicas que a priori son técnicas antiguas, redes neuronales y cosas por el estilo, se han ido refinando y realmente han ido avanzando mucho, ¿no?
Entonces ha llegado un punto que de alguna forma las técnicas, digamos, tradicionales que estaba diciendo, de estos heurísticos sobre la imagen, se han visto superadas un poco por técnicas más de fuerza bruta. Hay gente que pone un montón de ejemplos de imágenes del cerebro, ¿no?, y entrena su método, ¿vale?, y su método, sin saber muy bien exactamente qué está viendo, te da un resultado de segmentación. Entonces, esto simplemente lo digo porque es un debate muy candente en nuestras comunidades, ¿no? Hay gente que es fanática de este tipo de métodos que estoy diciendo, de Machine Learning. Hay gente que es más escéptica, ¿no? Hay gente que es muy escéptica, ¿no? Mi punto de vista un poco es que para tratamientos de imágenes genéricas, para temas de computer vision, de detección de caras, detección de coches, etcétera, está genial. Para aplicaciones médicas en las cuales es muy importante analizar y cuantificar y razonar sobre los resultados de la segmentación, creo que de alguna forma tenemos que construir sobre estas técnicas de Machine Learning, no tenemos que olvidarnos de ellas, pero tampoco tenemos que olvidarnos de todo el conocimiento que hay previo de anatomía, patología, etcétera. Entonces, pues bueno, digamos que hay todo un trabajo que está muy activo en combinar técnicas de Machine Learning con técnicas de análisis de imagen. Vale, suelto todo este rollo, simplemente para introducir algunas cosas que hacemos en nuestro grupo, como el trabajo de Gerard Saint-Romà, que él trabaja en una cosa que se llama Atlas-Based Segmentation, que es un poquito parecido a lo que se estaba explicando de la cóclea. Está basado en tener ejemplos de estructuras que están ya segmentadas, hay gente que ya los ha marcado, dónde está, y ver cómo combinar toda esta información de los ejemplos que tenemos para llegar a tener la segmentación de la imagen específica del paciente para la cual no tenemos la segmentación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me voy a meter en los detalles, si estáis interesados, por supuesto, los comentamos. Aplicaciones de análisis del cerebro, aquí me gustaría introducir también otra línea de investigación que tenemos, que volverá a aparecer, y es la combinación con, la colaboración con el grupo de medicina fetal de Barcelona, el grupo del doctor Gratacós, con el cual pues tenemos toda una serie de colaboraciones sobre análisis de patologías fetales, tanto cardio como neuro, y sobre cirugía fetal, que es un tema que introduciré más adelante. En particular, este trabajo era la tesis de doctorado de Verónica, que acabó hace muy poquito su tesis, ahora está en Londres, en KCL, y que estuvo analizando pues, métodos para analizar imágenes de fetos. Esto es resonancia magnética fetal. Entonces ahí metes la madre en una máquina de resonancia magnética, haces una imagen del feto dentro, analizas el cerebro, haces también imágenes posparto, ¿no? Y de un poco pues, vas aprendiendo cómo es el desarrollo del cerebro in útero. Obviamente con varios objetivos, ¿no? Uno es aprender directamente cómo es el desarrollo del cerebro, eso es súper interesante. Otro es detectar precozmente posibles patologías. En particular nos centramos en una cosa que se llama ventriculomegalia, que digamos que visualmente se detecta como mirando los ventrículos son estas estructuras que están en el centro del cerebro, que están llenas de líquido, ¿vale? La ventriculomegalia se detecta porque estas estructuras son anómalamente grandes, ¿no? Entonces, pues, utilizamos métodos para detectar precozmente este tipo de patologías. Luego esto pues, tiene toda una serie de implicaciones a nivel de problemas cognitivos, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto antes se detecte, mejor. ¿Qué otras cosas hacemos? Bueno, para detectar esto, obviamente, tenemos que construir otra vez algún tipo de modelo, ¿no? De cómo es el crecimiento del cerebro y cómo de cerca o cómo de lejos el paciente particular que tenemos está respecto a la normalidad. Entonces, pues otra vez, técnicas de tipo de machine learning, técnicas de coger todos estos datos y de alguna forma representarlos en una representación matemática compacta, ¿no? Que nos permita hacer pues, este tipo de gráficos, ¿no? De tener distintos descriptores de los cerebros y poder clasificarlos, pues este cerebro está por aquí, este por allá, este está cerca de la normalidad, este está cerca de tal patología, y en particular este trabajo pues, se basaba en unas técnicas que se llaman manifold learning.
Relacionado con el cerebro, simplemente quería comentar brevemente el trabajo de Ralph. Él está en nuestro grupo, pero está muy centrado en análisis de señal. Entonces, él se dedica a analizar electroencefalogramas y, en particular, en relación a la epilepsia. Y también en relación con neuro, también nuestro departamento, simplemente mencionar el Center for Brain and Cognition, que es un centro muy activo también en modelado de neurocognición, pero incluso también pasando a temas de psicología, modelos animales, etc. Simplemente para dejar caer. Cosas que hacemos en cardio. Hemos hablado de la oreja, hemos hablado del cerebro. Cosas que hacemos en cardio, pues otra vez también métodos de segmentación, métodos de detección automática de estructuras pues del corazón en este caso, y también métodos de detección de patologías, en este caso cicatriz cardíaca. Aquí también pues lo que hacemos es analizar imágenes, detectar automáticamente, entrenar modelos de cómo es la apariencia en las imágenes del ventrículo y cómo es la apariencia de la cicatriz, y con esto pues poder cuantificar la patología del paciente. También analizamos el movimiento del paciente. El movimiento, en este caso, en cardio es vital. Obviamente el corazón no está quieto y se puede saber mucho mirando cómo se mueve el corazón. Entonces, pues tenemos toda una serie de modalidades de imagen, sea ecografía, sea resonancia magnética, sea otros tipos de modalidades, que hoy en día te permiten sacar imágenes preciosas de cómo se mueve el corazón. Entonces tú lo ves muy bien, todo lo que está pasando. Nosotros nos centramos sobre todo en el modelado matemático de este movimiento, en detectar bien cómo se está moviendo la pared del corazón y, bueno, gracias a ciertos métodos matemáticos, otra vez, pues encontrar algún tipo de métrica que te cuantifique. Si tenemos toda una serie de gente que hemos escaneado, que es gente normal, que tienen ciertos patrones de movimiento, pues como de cerca o como de lejos estamos de esta población. En particular esto lo estamos utilizando con el Hospital Clínic en Barcelona, en unas terapias que son terapias de resincronización cardíaca, en las cuales te ponen en el corazón unos filamentos que te dan descargas eléctricas, es un poco como un marcapasos, pero en trocitos, y que gracias a esto, pues cuando la pared del corazón no se está moviendo normalmente, le das una pequeña descarga en el momento justo y te recupera el movimiento adecuado, ¿no? Gracias a este tipo de técnicas, pues hemos podido estudiar en pacientes y en general en toda la población de pacientes el efecto de este tipo de terapias, cuantificarlo en este tipo de descriptores. Bueno, esto es lo que estaba comentando, lo voy a saltar. Como comentaba otra vez, el tema fetal, de medicina fetal, también es relevante para cardio. Aquí en particular nos centramos en imágenes de ultrasonido. En medicina fetal es la modalidad con diferencia más prevalente. Y aquí en vez de ventriculomegalia, que era el cerebro, nos centramos en una cosa que se llama restricción de crecimiento intrauterino, que viene a ser que en la placenta de la madre no le llega suficiente alimento, digamos. Y entonces los fetos pues crecen con problemas de crecimiento, ¿no? Básicamente hemos hecho modelos de cómo es el efecto de esta patología, modelos que al final acaban diciendo que el feto naturalmente intenta darle prioridad al desarrollo del cerebro. Entonces es muy curioso ver esto que está pasando, porque hay todos unos modelos de la sangre cómo circula que te explican cómo esta baja de nutrientes en el desarrollo del feto lo que hace es que el feto acabe circulando la sangre preferentemente hacia el cerebro. Entonces hay otros órganos que se desarrollan menos, y en particular el corazón, se ven ciertos patrones de la forma del corazón que te permiten detectar precozmente si el feto se está desarrollando bien o no. Temas cardiovasculares, en este caso es más vascular que cardio.
Otras cosas que hacemos, pues hacemos modelos de la formación de la placa de ateroma, que son modelos de pues cómo en ciertos vasos sanguíneos se pueden formar placas que te van bloqueando poco a poco, ¿no? Las placas de colesterol, las famosas placas que te acaban bloqueando la circulación de la sangre y te crean un infarto, ¿no? Entonces, pues hacer simulaciones de este proceso, cómo se va generando. También de cara al tratamiento, en este caso de aneurismas aórticos abdominales, que también tienen que ver con los vasos, también hacer métodos que ayuden al tratamiento. Aquí en particular lo que vemos es la aorta abdominal y aquí las femorales. Entonces aquí empiezan las piernas, ¿vale? Entonces, este tratamiento lo que hacen es entrar normalmente por la femoral, ¿vale? Subir con un catéter, ¿vale? Dentro, entran a cierto punto y allí pues liberan un stent, que viene a ser como una pequeña tubería, ¿no? que te libera el flujo de sangre en la zona que está afectada. Cosas que suelen pasar en este tipo de intervenciones, pues se hacen con guiado de rayos X, normalmente no se ve muy bien qué está pasando porque los rayos X no tienen mucho contraste o no tienen contraste en absoluto de la sangre. Además, los rayos X son imágenes 2D, como veis aquí es una proyección, entonces tampoco te da el aspecto 3D de exactamente dónde estás con tu catéter, ¿no? Y lo que hacemos en este proyecto, que es trabajo de Chong, es en base a imágenes 3D que tenemos preoperativas del paciente, pues crear el modelo 3D que explica esta imagen 2D, ¿no? Entonces, de alguna forma generamos una visualización 3D de dónde está el cirujano, que le ayuda a orientarse y le ayuda a hacer la intervención de una forma más ágil. Eso es trabajo en colaboración con gente en San Sebastián. Vale, voy acabando, que estoy aquí diciendo muchas cosas. En cuanto a ortopedia o en general hueso, ¿no? Hay trabajos que estamos haciendo también en la misma línea que hablaba de la cóclea, de hacer modelos de huesos, sea del fémur, sea de la columna en este caso. Mireia es una estudiante de un programa que tenemos en Cataluña, no sé si aquí en Valencia tenéis algo exactamente igual, pero son doctorados industriales, no sé. Sí. Entonces es gente que hace el doctorado en una empresa, o parte en una empresa, parte en la universidad, ¿no? En particular esta chica trabaja en una empresa que se llama Galgo, que hace análisis de imagen. Y bueno, un poco la idea es hacer modelos de cómo son los huesos, ¿no? Cómo es la forma promedio, la variabilidad, etcétera, y estimar la forma 3D a partir de rayos X, a partir de imágenes 2D. Relacionado con esto, pues también hemos tenido colaboraciones muy interesantes en luego hacer simulaciones biomecánicas, etcétera, en colaboración con CETIR en Barcelona. Otras cosas, bueno, focalizado aquí también en la columna, hacer modelos específicos de paciente de las vértebras para poder hacer simulaciones biomecánicas. En particular, Jerome, que es la persona de nuestro grupo que trabaja más a fondo en biomecánica, él está muy interesado en el rol del disco intervertebral. Entonces, pues tiene modelos de cómo es la degeneración del disco intervertebral en función a problemas que pueda tener en las vértebras, ¿no? De carga mecánica, de nutrición, de nutrientes que le llegan al disco. Y esto pues es la tesis de CEMIS, que acabó ahora hace poquito y ahora se ha ido a trabajar a Medtronic, a Irlanda. Bueno, todo esto es relacionado. Es al final simplemente mencionar pues eso, que intentamos combinar modelos basados en imagen, modelos de simulaciones de elementos finitos, etcétera, con modelos más a escala baja, más a escala de los nutrientes, de la actividad metabólica que pasa en el disco, ¿no? Un poco por la curiosidad, para los que les pueda interesar, hay simulaciones que se hacen a nivel de elementos finitos. Tú puedes simular la columna y simularle fuerzas, ¿no? Entonces tú tienes todos estos paquetes de simulación de elementos finitos que te permiten, en base a tu modelo de la columna, hacerle trastadas, ¿no? Le puedes meter una fuerza por aquí, puedes simular un choque de un coche o que le cae un avión encima, lo que sea, ¿no? Entonces, estos son simulaciones a una cierta escala. Pero luego, si quieres simular la actividad metabólica, la actividad de nutrientes que le llegan al disco o problemas que puede haber en cuanto a pues, no sé, el flujo de la sangre alrededor del disco y cómo eso se acaba penetrando en el disco intervertebral, etcétera,
tienes que trabajar a otra escala, y aquí en particular pues son métodos más de simulaciones de agentes, de autómatas y cosas por el estilo que probablemente también habréis visto, ¿no? Entonces, pues un tema que vemos particularmente interesante y que es trabajo pues también, bueno, en este caso de un estudiante llamado Justin, pero es un trabajo que lidera Jerome, en ver cómo hacer que modelos a distintas escalas, modelos que tienen que explican cierta patología a una escala molecular, luego celular, luego de tejidos, luego de órganos completos, pues cómo hablan entre ellos, ¿no? Cómo hacer que simulaciones a una cierta escala propaguen información arriba y abajo en la escala, ¿vale? Esto, pues bueno, nos divierte un poquito. Simulaciones musculoesqueléticas también de movimiento. De inaugurar ahora, tenemos un nuevo laboratorio de captura de movimiento que es súper chulo, es un poco, te permite hacer imágenes como la Matrix, ¿no? Como cuando le disparan y se queda quieto. Entonces puedes saltar y hacer animaciones en 3D en el aire y eso, ¿no? Pero bueno, no es para eso que lo hemos comprado, tenemos un proyecto sobre artritis y sobre degeneración de la rodilla en particular, un proyecto en colaboración con el Hospital del Mar, y allí pues llevamos pacientes, hacemos análisis de movimiento, tomamos todo tipo de medidas biológicas también del cartílago del paciente, tenemos imágenes también de TAC, de RESO, etcétera, y en base a eso pues podemos caracterizar el proceso de degeneración de la artrosis y pues ayudar en el tratamiento de los pacientes también. Un poco por curiosidad, esto es trabajo que lleva Simone Tassani, que es otro de nuestros postdocs, y que es una persona un poquito especial, porque además de ingeniero, pues también está metido en temas de filosofía de la ciencia y cosas por el estilo. Y el proyecto que ha generado este tipo de análisis de movimiento, este tipo de enfoque en nuestro grupo, es un proyecto que inicialmente trajo él, gracias a una beca que él se buscó, sobre el análisis del Tai Chi. Entonces él, que es este de aquí, hace Tai Chi y estaba interesado en el efecto que puede tener cierto tipo de terapias basadas en el ejercicio, en pues la monitorización del ejercicio que puede hacer un paciente en casa, cosas por el estilo, qué efecto puede tener en ayudar a que patologías del sistema locomotor evolucionen favorablemente. Entonces, pues bueno, simplemente por la curiosidad del tema. Y finalmente, pues temas que trabajamos más relacionados a cirugía, ya para acabar. Hay una línea que a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de cirugía endoscópica. Como sabéis, la cirugía endoscópica está basada en meter una cámara dentro del cuerpo, ¿vale? Tú tienes un palo o un tubo, lo que sea, que tiene una cámara en la punta y sea con robots, sea con instrumentos, vas haciendo la intervención sin abrir del todo al paciente, ¿no? Vas mirando como con una mirilla, ¿no? En particular, este es trabajo, bueno, parte del trabajo hecho por Sara, que es otra estudiante de doctorado, en colaboración con gente en Boston y gente en Barcelona también, en la cual pues desarrollamos todo un sistema para integrar la visión que tiene el cirujano de la cámara del endoscopio, la información que tiene previa al paciente en cuanto a imágenes TAC, en cuanto a imágenes de ultrasonido, etcétera, y permitirle planificar la intervención antes de hacerla, ¿no? Aquí en particular pues tenemos un paciente porcino en el cual pues hemos hecho simulaciones y podemos hacer experimentos y podemos pues simular la intervención y sobre todo una cosa que es interesante, podemos seguir la intervención. Tenemos sistemas de tracking que nos permiten monitorizar en directo, mientras el cirujano está haciendo la intervención, dónde está la punta del endoscopio, dónde están los instrumentos, ¿no? Entonces es un poco como un GPS que le estamos haciendo, que le decimos, vale, te estás alejando un poquito de la zona donde tendrías que estar o estás a tal distancia exactamente del tumor, ¿no? Entonces, pues hacer este tipo de sistemas de navegación, que es lo que llamamos. Esto también está relacionado con desarrollos de hardware y Marta, que es otra postdoc, que es imagen por microondas. Entonces, la idea es, en la punta del endoscopio, ponerle este capuchón de antenas, ¿vale? Hay antenas que emiten y antenas que reciben, es señal en el rango de microondas, ¿no? Y entonces pues emiten ciertas ondas, las captan y al tener esta configuración en anillo nos permite crear una imagen.
Entonces, esto nos permite in situ, tal como se está haciendo la intervención, tal como se está haciendo la exploración, en particular esto lo utilizamos para colonoscopias. Se hacen muchísimas colonoscopias de screening, últimamente están todos estos programas de prevención de cáncer de colon. Si podemos tener un sistema que en la punta del endoscopio nos permite tener una imagen local y que esta imagen tiene que ver con las propiedades del tejido, que de alguna forma te dice cómo de parecido es este tejido a tejido sano, o si esto es un pólipo, o si esto es cáncer, entonces ayudará mucho a hacer este tipo de programas de cribado. Porque normalmente lo que se hace ahora es, tú vas dentro, si ves algo sospechoso, el endoscopio tiene un canal que permite traer tejido, se lleva una muestra del tejido, se analiza en el laboratorio, varios días más tarde te dan el resultado y entonces te dicen si eso era bueno o malo y tienes que volver a entrar y quitarlo, ¿no? Obviamente, si podemos tener algo in situ que nos hace esa caracterización, pues estupendo. Vale, y esto pues se hace para toda la intervención. Y para ya acabar del todo, aquí lo que comentaba de cirugía fetal. La cirugía fetal para mí es un tema fascinante realmente, que combina un poco todas las cosillas que estamos haciendo de análisis de imagen, de simulación quirúrgica, de prevenir ciertas o de prever el resultado de la intervención, etc. Se hacen varios tipos de cirugía fetal. En particular, ahora mismo nos estamos centrando en una patología que surge en brazos de gemelos. Hay una condición que hace que la placenta, que es la que da los nutrientes a los gemelos, tenga conexiones entre los vasos que nutren a los dos gemelos, y esto hace que los nutrientes vayan mayoritariamente a uno de los dos, con lo cual el otro crece muy pequeñito, y además como recibe demasiada sangre, eso es malo también para él y tiene problemas cardíacos, y normalmente es bastante común que estas en brazos no vayan bien, ¿no? Con lo cual se tiene que hacer la intervención antes del nacimiento. Entonces van dentro con un laparoscopio, con un fetoscopio, que tiene en la punta un láser, y este láser quema estas conexiones, ¿vale? Entonces esto, no sé si tengo por aquí el vídeo, pues os quedáis sin vídeo. Luego, si lo queréis ver, se ve ahí dentro la manita del feto y todo lo demás. Es un entorno especialmente delicado, porque son intervenciones que obviamente se tienen que hacer muy controladas, tienes que saber muy bien a dónde quieres ir, hacer la intervención muy rápido. El doctor Gratakos siempre dice que este tipo de intervención es como robar un banco. Tienes que entrar muy rápido, hacerlo e irte, ¿no? Porque el riesgo para la madre, para el embarazo, es enorme, ¿no? Y si algo sale mal, tampoco puedes entrar otra vez, porque hacer 2 agujeros no es muy bueno. ¿Cómo se hace ahora? Pues ahora hay cirujanos que son súper expertos en esto y que entran y solo viendo por esta visión muy limitada que tienen del fetoscopio, se guían y saben dónde ir y lo hacen muy rápido y se van. Nosotros lo que queremos hacer en el proyecto, lo que estamos haciendo, es análisis de imagen, analizar todo tipo de imágenes. Aquí es una pena que el vídeo no vaya porque veíamos cómo se queman estas conexiones y el feto. Hacemos, por un lado, adquisición de imagen de resonancia magnética fetal, ¿vale? Analizar estas secuencias, crear todo un mapa de cómo son los fetos, cómo son las conexiones de los vasos, etcétera, que ayude a planificar la intervención, y luego guiado dentro del quirófano para navegar esta intervención, para decirle cómo de cerca o cómo de lejos está a la zona donde tiene que ir, y sobre todo para avisarle para que no se deje ninguna de las conexiones que tendría que tratar. Y ya está, simplemente, bueno, en cuanto a conclusiones, decir, pues eso, trabajamos en análisis de imagen, en modelado, en simulaciones, en cirugía guiada por computador, y dentro de esto, pues, todas las cosas que hemos ido comentando, ¿no? De machine learning, segmentación, etc. Y sobre todo, como nos gusta trabajar siempre, es con un partner clínico cerca, ¿no? Porque tenemos que trabajar con casos reales, tenemos que trabajar con imágenes, si no es todo demasiado teórico, ¿no?
Con lo cual, pues nos gusta un poquito beber de distintas disciplinas para llegar a tener unos prototipos que podemos llegar a estudiar en situaciones reales, ¿no? Y eso es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues nada, después de esta interesante charla, tenemos unos minutos para preguntas. Si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta. Hola, en el proceso de señales en neuro has hablado también de psicología y demás. En una persona que tiene demencia, ¿sería posible distinguir una vivencia real de una alucinación? ¿Perdón? ¿Una vivencia real se podría distinguir de una alucinación gracias al procesamiento de señal en neuro? Esto, bueno, he de reconocer que me pillas, ¿eh? No es mi línea. Sí que tenemos gente que está trabajando en cosas que podrían estar relacionadas. No sabría contestarte realmente. Yo diría que sí, que hay gente que hace. Si quieres te ayudo. Venga, contesta tú. Bueno, después de esta charla, que aquí en mi grupo trabajamos en cosas muy parecidas, nos complementamos bastante bien la parte de análisis de imagen, tanto sobre todo en la parte de neuro y la parte de cardio. Y en la parte de neuro, yo he tocado pacientes de esquizofrenia, por ejemplo. Y entonces, los pacientes de esquizofrenia, se fue con el departamento de psiquiatría de la Universidad de Valencia. Entonces, el paciente de esquizofrenia sufren alucinaciones. Y bueno, esto es un hándicap. Bueno, suelen surgir, la esquizofrenia suele surgir a partir de la adolescencia tardía, ¿no? Hay algún suceso en la vida que desencadena un brote y, bueno, eso, a partir de ahí hay un hándicap en el sentido de que el paciente normalmente oye voces internas y eso crea un estrés que le dificulta el concentrarse y, por tanto, le dificulta poder continuar estudiando. Entonces, eso crea una atmósfera grave, en el sentido de que oye voces externas que normalmente o le están criticando, le están insultando continuamente, o bien oye que pues, un amigo le está criticando, o un vecino está hablando mal de él. Entonces, bueno, se generan situaciones de estrés y situaciones de violencia. Entonces, por eso esos pacientes de esquizofrenia, en el entorno social en el que se mueven, bueno, pues ahí surgen situaciones de violencia. Entonces, nosotros lo que trabajamos fue el poder identificar esas voces internas, si había alguna forma de intentar revertir o inhibir el papel de esas voces internas en el papel de esquizofrenia. Entonces, para ello lo que hicimos fue someter a los pacientes a un estímulo auditivo, uno con contenido emocional y otro sin contenido emocional. Es decir, durante un tiempo los sometíamos a un estímulo de oían voces sin contenido emocional, silla, mesa, pared, proyector, y luego durante otro estímulo, durante otra fase de tiempo, los sometíamos a unas voces internas con contenido emocional. De hecho, se contrató a un actor profesional y se grabó un CD en el que el actor estaba hablando en el sentido de, bueno, decía, hijo puta, muere, cabrón. Empezaba, vamos, oía esa crítica y te asustados, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue someter a estos pacientes dentro del equipo de resonancia magnética a estudios funcionales. En los estudios de activación funcional, tú puedes, en un estudio de activación funcional, lo que haces es estudiar el funcionamiento de un determinado órgano bajo una activación, ¿no? Entonces, poníamos en funcionamiento, en este caso, el órgano que queríamos estudiar, que era el cerebro, y queríamos estudiar esas voces internas y, por tanto, nos metíamos a un estímulo auditivo. Entonces, ese estímulo auditivo, mientras el paciente estaba dentro del equipo de resonancia magnética funcional, dentro del equipo de resonancia magnética, lo sometíamos a una secuencia basada en señal Bond, que lo que estudias es la activación cerebral, en este caso, frente a un estímulo auditivo, que le poníamos unos cascos, y durante un tiempo grabábamos la activación cerebral mientras oía palabras en contenido emocional, y durante otro tiempo adquiríamos cerebro, que son imágenes, una determinada secuencia especial, mientras lo sometíamos a un estímulo funcional, un estímulo auditivo con contenido emocional. Y entonces hay una aproximación en neuroimagen que tú puedes estudiar esas zonas de activación cerebral, tienes una serie de algoritmos matemáticos que te permiten hacer mapas estadísticos paramétricos del cerebro, y lo que tienes es un mapa resumen de ese cerebro frente a ese estímulo auditivo. Entonces lo que hicimos fue estudiar una serie de pacientes esquizofrénicos y una serie de pacientes control, que teoría no eran esquizofrénicos, y entonces vimos un poco esos mapas de activación, cómo se activan las zonas auditivas de los cerebros de los sujetos controles y qué les pasa a las zonas auditivas a los sujetos esquizofrénicos.
Y lo que vimos fue que frente a ese estímulo auditivo con contenido emocional, esas palabras, contenido emocional fuerte, lo que conseguíamos era inhibir la señal interna del estímulo auditivo que tienen continuamente los pacientes de esquizofrenia. Entonces, un poco puedes identificar esa activación funcional, o esa respuesta cerebral, en este caso en pacientes de esquizofrenia, pero bueno, se pueden hacer otro tipo de estudios, y además del estudio funcional, pueden hacer estudios sobre estudio funcional auditivo, pueden hacer estudios de activación visual, por ejemplo, se suelen hacer con imágenes de chicos que tú no conoces y luego tu pareja, ¿no? O paisajes muy bonitos, ¿no? Y luego paisajes relativamente feos, ¿no? El típico paisaje de montañoso espectacular y chulo, y luego te lo combinan con imágenes del campo de concentración, de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que estímulos que te despiertan emociones distintas. Desde forma que puedes un poco estudiar el cerebro. Bueno, se hace, que es una magnética, no te conocéis, soy fan de las magnéticas. Entonces, bueno, para las magnéticas, los estudios funcionales, puede hacer este tipo de estudios funcionales. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, gracias por la charla, ha estado muy interesante. Y yo tenía dos preguntas. Una era más pedir consejo, porque mi TFG lo estoy haciendo en el estudio de la inactivación de una proteína, cómo genera aneurisma en modelo de ratón. Entonces les implantamos una bomba de angiotensina 2 y la única manera que tenemos por ahora de ir comprobando que las cosas van como nosotros esperamos, que queremos modelizar el aneurisma, es medirles la tensión una vez a la semana y comprobar que van siendo hipertensos. Pero queríamos saber si existe la posibilidad de otro tipo de sistema de imagen para comprobar que realmente el aneurisma se está formando, porque luego lo sacrificamos, pero lo sacrificamos a ciegas, sin saber si está o no está. Entonces a lo mejor los matamos y luego no hay nada. Y la otra pregunta, bueno, no era una pregunta, era más un comentario, era que hace relativamente poco, con todo el rollo este de la neurobiología y tal, salió en julio un artículo en El País que decía que uno de los softwares súper famosos que se utilizan para analizar los datos de las resonancias magnéticas funcionales tenía un grave error y sacaba hasta un 70% de falsos positivos, y esto ponía entredicho la importancia y la reputación de muchos investigadores y grupos y de sus papers publicados. Claro, se veían un montón de papers afectados. ¿Cómo pensáis que esto puede afectar al área de investigación? De la primera pregunta, bueno, obviamente hay sistemas de imagen para animales. No sé exactamente aquí en el entorno qué acceso a qué tenéis, ¿no? Esto, no sé, si te vienes para Barcelona igual te dejamos alguna máquina especial, pero venga, tú. Te ayudo porque no conoce la gente, no conoce los equipos que hay por aquí, ¿no? Entonces, en el clínico tenéis un equipo de microtrack. Es una Alvira de la casa Ampovisión, justamente valenciana, aunque la parte de clínica, bueno, hay una parte que está adquirida ahora hace poco Bruker, una compañía alemana, pero vamos, en el clínico tenéis un equipo de TAC de animal, para rata, ratón y cualquiera que esté con él. Y si queréis ir a la parte de resonancia magnética, hay muchos equipos clínicos, lo que pasa que, en teoría, no podéis meter un animal en un equipo clínico, dentro del humano, en teoría. Y entonces, en equipos preclínicos solo hay uno en la Comunidad Valenciana y está el Instituto de Neurociencias de San Juan de Alicante. Ellos tienen un animalario y por tanto es un servicio que se ofrece a la comunidad científica. Es el único equipo preclínico de resonancia magnética que hay en la Comunidad Valenciana de momento. Y el problema es del de siempre de los animales. En teoría, si sales de un animalario, normalmente ya no puedes volver al animal, ¿no? Pero por lo menos sí que tienes una prueba mientras el bicho está vivo de qué le está pasando. Luego, de todas formas, como lo vas a sacrificar, como lo sacrificas, y ya puedes estudiar qué le pasa, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante que la gente se anime, a todos esos de las nuevas generaciones, a que los equipos de imagen están ahí, ¿no? Es decir, no me mates al bicho a ciegas. Primero mira a ver qué hay y de todas formas luego lo vas a matar. Entonces, mira primero a ver qué hay con la imagen, ¿no? Y luego tendrás un poco, bueno, tendrás una información complementaria, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en cuanto a equipos preclínicos. Y en cuanto a la resonancia magnética funcional, pues, bueno, obviamente el resultado de ese estudio se centró en cierto fallo que tiene su importancia.
Eso no quita que la resonancia magnética funcional sigue siendo una modalidad válida y muy interesante, ¿no? También resalta de alguna forma la dificultad en sacar temas de investigación que se hacen en las universidades por aquí y por allá, llevarlas a producto, llevarlas a uso clínico, ¿no? Porque todo el nivel de certificación, todo el nivel de pruebas que tienes que hacer de tus métodos hasta llevarlo a un producto es muy importante, ¿no? Precisamente para evitar esto, ¿no? Para que de aquí 2 años te digan, oye, has tratado mal a 200 pacientes, ¿no? Y creo que teníamos una pregunta. Muchas gracias por tu charla, ha estado muy interesante. Yo tengo una curiosidad, ¿vale? En una de las aplicaciones, pero contéstala, digamos, en el entorno general. En una de las aplicaciones que has comentado en el tema de la aorta, el tema de rayos X como imagen bidimensional, pasar a modelo 3D. Mi pregunta es, tiempos de procesado, es decir, a nivel tecnológico, con las herramientas que tenemos ahora, digamos, ¿cuál es el tiempo o la limitación de tiempo de procesado respecto a la aplicación? Muchas gracias. Aquí siempre hay como 2 preguntas, ¿no? Yo lo que veo es, por un lado, obviamente, nosotros como desarrolladores de los métodos, queremos hacerlo siempre lo más perfecto posible, ¿no? Entonces, que sea a tiempo real, que siempre esté ahí, ¿no? Entonces, obviamente, nos encontramos nuestras limitaciones, que las tecnologías van aumentando su capacidad y yo creo que hoy hay muchas cosas factibles. Por otro lado, cuando vas a hablar con el usuario clínico, te dice, yo realmente saber dónde está en 3D y todo esto, solo quiero saberlo en ciertos momentos. No quiero que me enseñes el mapa 3D todo el rato. Es más, ellos inyectan un contraste cuando quieren ver los vasos. No es que lo vean todo el rato, ¿no? Entonces, a veces te sorprende, porque realmente el requisito que tú creías que tenías de tiempo de cálculo no es realmente el requisito que tiene el usuario final, ¿no? Y esto a veces te dan una sorpresa feliz de decir, oye, pues tampoco hay problema. En particular, para esta aplicación 2D, 3D, hay muchas cosas que se pueden precalcular y tener preparadas de forma que cuando tú tengas tu imagen 2D, el resultado te lo saque rápido, con lo cual los métodos son bastante ágiles. Y cada vez más con técnicas de estas tipo machine learning y tal, pues te dan resultados más rápidos todavía. Otra cosa es que te los creas, ¿no? Veo mucha gente joven, con algunos de los cuales he hablado muy personalmente, porque me consta ese estrés de me estoy acercando al final de la carrera, ¿no? ¿Y luego qué? ¿No? Entonces, he hablado con algunos de vosotros al respecto. Y entonces, bueno, yo lo que querría es preguntarte, porque muchos estáis pensando, qué bonito, muy bonito, pero yo de esto podría llegar a vivir. Es decir, yo podría trabajar en un entorno de investigación, porque muchas veces yo creo que hay una sensación de, bueno, esto de investigación, sí, muy bonito, pero yo de esto no puedo vivir. Es decir, yo me voy a la industria, ¿no? Me voy a acercarme a esa industria. Ha salido el tema de los doctorados industriales, pero ¿tú crees que ellos podrían vivir de la investigación? Tú y yo vivimos, que es decir, la respuesta, por mi parte, más o menos me la sé, pero para que veáis otro enfoque, yo creo que ha mostrado mucha gente, muchos están contentos, que es decir, no lloran tampoco, ¿no? Y entonces mi pregunta es, si ellos quisiesen hacer una cosa de esta y poder participar, primero, ¿crees que son capaces? Y después, ¿crees que pueden llegar a vivir de esto? Yo creo que hay cada vez menos posibilidades en los roles tradicionales, en el decir el profesor funcionario que tal en la universidad. Esto hay un tapón ahí brutal, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda conseguir, ¿eh? Hay que lucharlo y competir, ¿no? Pero lo que sí que veo es que hay también otros roles que están emergiendo. Hay cada vez más gente que se lanza a crear su empresa o que hace investigación en empresa en colaboración con universidades o temas tipo doctorados industriales, etcétera. Yo personalmente acabé la carrera mientras trabajaba en una empresa. Luego me fui a hacer el doctorado, luego me fui a una empresa a Japón. Luego volví a la universidad, luego me fui a una empresa a Barcelona. O sea, al final, yo tampoco sé qué voy a hacer con mi vida, ¿sabes? Pero es, a ver, nunca voy a tener la respuesta de cómo vais a ser felices en vuestras vidas, ¿no? Pero si es algo que os gusta
y que os apasiona y que veis futuro y que veis que no es una locura tremenda de iros a ser monje en el Tíbet, ¿no? Que veis ahí cierta coherencia en que esto al final lo vais a poder presentar como algo útil en el currículum, tampoco está mal irse y experimentar trabajo en una empresa. Es más, se valora mucho en el currículum, incluso si queréis trabajar en la universidad. Tampoco está mal si queréis iros. Yo, por ejemplo, acabé el doctorado, no sabía si volverme a Castellón o irme a Japón, y me fui a Japón, ¿no? Entonces, buscar opciones y me lo pasé genial, y me compré un deportivo rojo y durante 2 años hice el loco y viajé por toda Asia, ¿no? ¿Queda mal en mi currículum? No, porque de alguna forma te lo acabas montando, ¿no? Creo que hay también muchos roles interesantes que están surgiendo. Yo veo la gente que está acabando ingeniería biomédica está encontrando trabajos muy interesantes. Y este tipo de trabajos antes no existían. Yo creo que no. Entonces, bueno, no sé. Igual sí, ¿no? Ese. Con respecto a lo que acaba de decir David del tema de la investigación, a mí me gustaría que nos contaseis, aparte de las becas FPI, FPU, que yo creo que la mayoría conocemos de oídas y demás, ¿qué formas hay de llegar a la investigación, ya no en España, sino en Europa o fuera de aquí? En plan, aparte de estas becas, ¿hay formas? Sí. ¿Para doctorado te refieres? Sí, claro, o sea, dedicarte a la investigación en universidad o incluso lo que has dicho tú de doctorados industriales. Sí. Bueno, para doctorado es cierto, hay distintas formas de financiar, ¿no? Yo hay doctorados que los financio con becas de este tipo, hay otros que van directos a proyecto, ¿no? Si yo tengo algún proyecto que tengo cierto presupuesto, pues directamente contrato a la gente y se matriculan de doctorado. Obviamente hay cosas europeas tipo plazas de doctorado asociadas a proyectos Marie Curie, las Training Networks, estas que llaman, que son doctorados súper bien pagados, ¿no? Pero bueno, con el tema de que hay restricciones de movilidad, ¿no? Obviamente tienes que salir de donde has estudiado los últimos años, no sé si. Entonces, para doctorado hay opciones, yo creo. Es más, hay gente con la que hablo que se queja de que cada vez hay menos candidatos que quieran hacer doctorado y que faltan buenos perfiles, ¿no? Luego, más allá de doctorado, pues bueno, ya es tema de buscarse la vida, proyectos. Esto, para bien o para mal, consume mucha parte de nuestro tiempo, ¿no? Entiendo que tú también, ¿no? Que nos dedicamos a escribir propuestas para proyectos, cosas por el estilo, para conseguir financiación para la gente. Al final de todos estos que salen aquí, yo creo que el único que tiene contrato pagado, digamos, por la universidad, aunque no directamente, porque si crea, soy yo. El resto van a cargo de proyectos. Es buscarse... Sí. Siempre como comentario adicional. El doctorado en realidad, ¿qué es esto del doctorado? Porque vosotros tenéis grado, tenéis máster y vosotros hacéis grado, hoy en día, grado, máster y luego el doctorado. El doctorado normalmente son 3-4 años. ¿El doctorado es necesario? No. El doctorado es una capacitación. ¿A qué? A poder llevar a cabo una investigación de modo independiente. En teoría, el doctorado te introduce a esa investigación, a lo que significa un proyecto de investigación, y después del doctorado, en teoría, tú eres capaz de poder llegar a presentar una propuesta de un proyecto de investigación, llegar a poder llevar a cabo una investigación de forma autónoma, de forma independiente. Eso es lo que capacita el doctorado. Y en realidad lo que te está abriendo, por tanto, son nuevas puertas. Nuevas puertas porque tú estás mostrando esa capacitación para poder llevar a cabo una investigación de forma autónoma. El cómo poder acceder a ese grado de doctor o a ese doctorado, al doctorado son 3 o 4 años, por tanto normalmente son financiados, a diferencia del grado y el máster, ¿no? Entonces, para poder llevar a ese doctorado, para poder desarrollarlo, normalmente pues necesitas que te acoja un grupo de investigación en un entorno, en un campo en el que a ti te guste, que es decir, buscas de lo que existe, ¿no? Y luego, ¿quién te financia? Pues bueno, están las vías estas de te financia un externo o te autofinancias entre comillas, porque hay un grupo que te acoge, pero tú te financias gracias a tu expediente académico. Entonces, con tu expediente académico puedes optar a las becas que existen para poder financiar ese doctorado o poder financiarte durante ese doctorado. Las becas existen a varios niveles. En la Politécnica tenéis las becas de excelencia, lo que pasa es que solo se asignan a 1 o 2 titulados o egresados por titulación.
en función del orden en la promoción. Luego tenéis las becas a nivel de la Generalitat Valenciana, las VAL I+D, que también es por tema de nota. Y luego está el tema, a nivel ministerio, tenéis las becas FPU, ¿vale? La formación de personal universitario. En cualquier caso, en los tres casos, en teoría, estás formando a una persona para el grado de doctor y al mismo tiempo tiene un compromiso en tareas docentes dentro de la universidad. Simplemente para coger experiencia en cuanto a docencia y qué significa el poder gestionar un trabajo fin de grado, dirigir un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster, el poder dar docencia, los habréis visto en prácticas, apoyando al profesor oficial. Son estudiantes de doctorado que apoyan en tareas docentes para poder tener esa experiencia, ¿no? Y luego están fuera de los cauces oficiales, luego están las de las ciertas fundaciones, ¿no? Está la Caixa, luego están también las a nivel europeo, que son las de las Marie Curie. Entonces son un poco las vías para poder llegar a que alguien te financie con tu expediente o de forma externa ese doctorado. En cualquier caso, lo interesante es, si vosotros os veis realizando ese papel de investigación para poder llegar a tener esa capacitación, luego, ¿qué es lo que te gusta? Que esta es la gran pregunta, muchas veces la más difícil de todas. ¿Qué es lo que te gusta? Y aquello de me gusta todo no vale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te gusta? Y luego busca aquello que te gusta, ¿no? Que puede ser aquí o puede ser en Japón, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí que el mundo hoy en día es muy pequeño, es decir, es muy fácil el moverse y por tanto os animo a que os mováis, es decir, que busquéis qué es lo que os gusta y dónde os gustaría hacerlo y mandéis correos, es decir, que os animéis a moveros, porque es bueno, es decir, eso es bueno y sois todavía jóvenes como para ya intentar ser conservadores en ese aspecto, ¿no? Es interesante que os mováis porque luego eso os va a permitir, de hecho os va a abrir muchísimas más puertas y os va a permitir poder acceder a un puesto laboral, muchos de vosotros ya estáis un poco pensando en ello, a un puesto laboral en mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, pensad en ello. Interesante. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, después de esta charla filosófico-científica, simplemente agradecer al doctor Miguel Ángel, a González que estuviese hoy aquí con nosotros, una muy interesante charla, y a todos vosotros por haber venido. Nada, esperamos en la próxima, mandaremos correo también informativo para la próxima y esperemos que vaya todo muy bien. Un último comentario, me han comentado antes que el listado que estaba Laura, que iba a pasar Laura, si alguien tiene que anotarse en ese listado del grado de Ingeniería Biomédica, que se anote antes de que salga de la sala, ¿vale? Bueno, simplemente muchas gracias por venir, hasta la próxima.